Hola a todas y a todos, yo soy Valeria Becerra Carreño, geofísica y estudiante de doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mis temas de investigación se centran principalmente en métodos de inversión, en geodesia y modelos de SLIP cosísmico o intersísmico. Y a continuación lo que les voy a presentar, y como ya están viendo en el título, es el acoplamiento mecánico en la zona centro-norte de Chile, que es lo que corresponde a la última parte de mi tesis doctoral. Para eso, y a modo de introducción, sabemos que Chile es un país altamente sísmico, el cual se ha caracterizado por las últimas décadas tener grandes terremotos como en la zona centro-sur, el del Maule 2010, en la zona norte, el de Iquique 2014, en la zona central, el de Illapel 2015, pero en la zona centro-norte del país, si bien con la historia sísmica sabemos que han ocurrido terremotos bastante grandes como el de Antofagasta de 1995 o el de Taltal de 1966, y por supuesto sabemos de la existencia del terremoto de Atacama de 1922. En 100 años esta zona no ha roto un terremoto importante y por lo tanto es considerado un segmento de alto potencial sísmico, de alto peligro y de un gran interés de estudio. Así, ¿cómo nosotros estudiamos estas zonas que tienen alto potencial sísmico? Bueno, una de las formas es a través de lo que es el acoplamiento sísmico, que como nosotros bien sabemos, aquí en este esquema podemos ver, en el periodo intersísmico tenemos la placa subductante, la cual está trabada en la zona, en el contacto de placas con con la placa superior, y este trabamiento implica una gran acumulación de energía, la cual mientras más se va acumulando llega a un cierto umbral en donde después se libera como un gran movimiento y deslizamiento cosísmico, y eso es lo que nosotros conocemos como los grandes terremotos. Para eso, lo que históricamente hemos hecho para estudiar estas zonas es modelar lo que es el acoplamiento cinemático, en donde nosotros, dado datos de geodesia principalmente que están tomados en la superficie, nosotros podemos hacer modelos a partir del concepto de backslip, que quiere decir que ya que las placas están trabadas, hay un deslizamiento que no está ocurriendo, o sea, un déficit de slip, y eso es lo que nosotros modelamos y lo traducimos al acoplamiento, que en el fondo es donde hay más déficit de slip, entonces donde está más trabado, se está acumulando más energía y por lo tanto va a romper en terremotos más grandes. El problema de hacer esto del acoplamiento cinemático, que es decir, que es estudiar el déficit de deslizamiento, es que en los modelos aparece algo conocido como zona de sombra, que se los voy a explicar más adelante, pero que básicamente estas zonas de sombra no facilitan hacer modelos dinámicos, ya que hay zonas que quizás no nos están, nosotros observamos que son acopladas, pero en realidad no lo están. Entonces, ahora voy a explicar las diferencias entre lo que es acoplamiento cinemático y mecánico. Ya les expliqué el cinemático, que simplemente es, dada la velocidad de convergencia de placas, nosotros vemos cuánto no está avanzando y por lo tanto con eso estimamos acoplamiento. Pero también últimamente se habla bastante de lo que es el acoplamiento mecánico, que básicamente da cuenta de las zonas en el contacto de placas que tienen un coeficiente de fricción más alto y por lo tanto el esfuerzo de corte que se acumula ahí es mucho más alto. Estas zonas lo que provocan es justamente lo que hablábamos, que es una zona de sombra, porque en el fondo, si vemos aquí en este esquema las manchas rojas, tenemos zonas muy trabadas y eso va a producir, que ya que esto es un medio continuo, básicamente, que las zonas alrededor, toda el área alrededor tampoco pueda moverse, ya que hay una zona céntrica más acoplada. Y por lo tanto, eso es lo que definimos como zona de sombra y es lo que las observaciones ven cuando nosotros queremos estudiar déficit de sleep. ¿Y cuál es la ventaja de estudiar las zonas acopladas mecánicamente, es decir, con esfuerzos de corte más alto? Que con ellas podemos hacer simulaciones de ruptura, por ejemplo, podemos estimar cuál sería la caída de esfuerzo, podemos hacer leyes de balance de energía
Es decir, al entender las zonas mecánicamente acopladas, podemos tener una comprensión física más detallada de lo que está ocurriendo en el contacto de placas. Así, el objetivo de esta parte de mi trabajo consiste en estimar el acoplamiento mecánico en el segmento de Atacama, que es el segmento en el fondo de la zona norte central de Chile, y con eso evaluar sus posibles escenarios de ruptura. Para ello, la metodología propuesta en este trabajo consiste en primer lugar que tenemos dos relaciones lineales y bastante sencillas de trabajar, las cuales la primera relación, aquí representada con azul, refleja lo que se ha hecho siempre, que es el acoplamiento cinemático, en donde nosotros tenemos deformaciones en superficie y estas las relacionamos con el deslizamiento o déficit de slip en el contacto de placas. Y eso se relaciona mediante algunas funciones de Green, es decir, algún modelo físico. Y por otro lado, tenemos otra relación lineal que tiene que ver con los estados de esfuerzo, en donde nosotros relacionamos, dado un deslizamiento en nuestro contacto de placas, nosotros podemos observar todo el campo de esfuerzo producto de este deslizamiento. Entonces, yo tengo estas dos relaciones, pero yo tengo datos geodésicos, es decir, mediciones de deformación en la corteza continental, y yo quiero encontrar el estado de esfuerzos en el contacto de placas. Entonces, simplemente esto, como son relaciones lineales, aquí usamos una matemática bastante sencilla en donde una de las relaciones con la ecuación de mínimos cuadrados, nosotros obtenemos una solución analítica, esa solución la colocamos en la otra ecuación y con eso obtenemos un nuevo sistema de ecuaciones, un nuevo sistema, una nueva inversión a realizar y que esta inversión refleja lo que es nuestro problema a resolver. Luego, después de tener planteado el problema, ya tenemos que empezar a definir nuestra parametrización y esto es de la siguiente manera. Como se ve en el esquema de la derecha, nosotros tenemos el contacto de placas discretizado en triángulos y cada triángulo lo descomponemos en lo que serían los esfuerzos de corte, es decir, los esfuerzos en la misma, en la superficie, y tenemos los esfuerzos normales, es decir, los perpendiculares que salen de la superficie. Y a su vez, estos esfuerzos de corte se descomponen en la componente Deep Direction y en la componente Strike Direction. Deep Direction es la componente de caída, dado cierto manteo de cada triángulo, y el strike es la componente perpendicular. Así, nosotros para definir el backslip lo definimos en función del dip y el strike, y para definir los esfuerzos lo definimos en función del dip, del strike y de la normal. Con eso, nosotros ya entendiendo cómo vamos a parametrizar el problema, generamos las matrices lineales, que eso se hace utilizando el código de Nickhu and Walter, que considera un semiespacio homogéneo para triángulos. Es algo bastante similar a Ukada, pero la ventaja es que aquí funciona con elementos triangulares. Y ya una vez definidas estas matrices, se puede realizar las inversiones, que para ello nosotros nos vamos a basar en un enfoque bayesiano que está basado en una metodología que publiqué el año 2022, la cual tiene las ventajas que considera la evidencia de los datos y por eso, gracias a eso, no tenemos que inventar ciertos parámetros más, por decirlo así, al ojo. También este método nos permite obtener las incertidumbres en la solución y gracias a eso no tenemos simplemente una solución, sino que tenemos un espectro de soluciones donde habrá una que tenga más grado de confianza que las otras. Y además eso nos da la posibilidad de crear escenarios de ruptura con intervalos de confianza, ya que teniendo un espectro de soluciones, podemos crear varios escenarios, ¿cierto? Y bueno, por último, los datos utilizados para esta inversión son datos de una red GNSS, una red bastante completa que fueron procesados y publicados por González Vidal el 2023.
Y bueno, estos datos tienen la ventaja de que a la red del centro sismológico se le sumaron aún más estaciones. Entonces es una red bastante completa y eso nos da mucha más información. Ya una vez entendiendo la metodología, voy a pasar a lo más divertido, que serían los resultados. Así que, en primer lugar, les voy a mostrar esta figura. No se asusten que no es compleja, solo quizás es una figura con mucha información, pero básicamente podemos ver que cada columna nos refleja una de las componentes que yo les dije que en lo que parametrizamos nuestro problema. Es decir, tenemos la columna 1, el deep direction, la columna 2, el strike direction, y la columna 3, la dirección normal. Y podemos ver abajo de cada una de las columnas la incertidumbre asociada a esta solución. Ya que si nos fijamos para las incertidumbres de los esfuerzos de corte, o sea, deep y normal, tenemos algo bastante esperable, que es que en los bordes de nuestro modelo haya mucha más incertidumbre que en las zonas centros que están más cercanas a nuestros datos y por lo tanto tienen mejor resolución. Aquí también podemos ver que la normal tiene bastante incertidumbre. Aquí la escala cambia porque en realidad es una incertidumbre bien grande. Y es bien interesante ver cómo la normal, aquí los valores negativos indican que la normal va hacia abajo, o sea, está apretando, y esto se correlaciona bastante con la componente deep, en el fondo donde tenemos esfuerzos en una dirección parecida a la de convergencia de placas, esto se está apretando también en la dirección normal. Y algo interesante de ver es que acá a la derecha se muestran los histogramas de los residuales entre mis datos y mis predicciones, y estos histogramas están todos bastante bien centrados en cero. Cada uno de ellos es para una dirección de los datos GPS en este oeste, norte, sur y vertical. Y lo interesante es que están todas bien centradas en cero, por lo tanto, este problema resuelve bastante bien a nuestros datos. Luego viene este resultado, que es el más interesante, que es lo mismo que mostré antes, pero visto en forma vectorial, en donde aquí en la figura A les muestro los esfuerzos de corte y en la figura B les muestro el backslip, o sea, el déficit de slip asociado a estos esfuerzos de corte. Lo primero que podemos notar es que el backslip efectivamente muestra esta zona de sombra que mencionábamos anteriormente, en donde eso hace que no se permita ver ciertas asperezas que sí se ven muy bien en la solución de los esfuerzos. Bueno, obviamente, ya yo creo que lo están viendo, la solución de nuestros esfuerzos nos muestra tres grandes asperezas principales que serían en el fondo las zonas que están acumulando más energía y por lo tanto son zonas de posibles terremotos, los cuales coinciden bastante bien en el caso del norte con el terremoto de Antofagasta, en el caso del centro con el terremoto de Taltal, y en el sur, si bien es más pequeñito, coincide un poco con el fin del terremoto de Atacama, que es donde esperamos mayor gap sísmico. Bueno, ahora vamos a tomar solo la figura de los esfuerzos y eso lo vamos a contrastar con la sismicidad, y podemos ver aquí los puntos representan la sismicidad, la microsismicidad, también obtenida del paper de Diego González del 2023, y se puede ver cómo la sismicidad de cierta forma rodea en la parte de abajo lo que son las asperezas. En la zona norte no hay mucha información de sismicidad, pero podemos ver la aspereza centro y la sur, que están rodeadas por la sismicidad, y eso es muy interesante y algo bastante esperable, porque como las placas van avanzando, se espera que siempre en los bordes inferiores haya más deformación y por lo tanto más esfuerzos que se van liberando continuamente en forma de terremotos. Eso es algo que ha sido observado en varios otros estudios, y aquí nosotros podemos ver que la correlación es bastante grande. Y bueno, otra observación que les quiero contar es que también, si vemos en profundidad, hay ciertas zonas que también tienen bastante acoplamiento. Y hay una de ellas que marco aquí que se condice bastante bien con un deslizamiento asísmico que fue observado mediante datos de GPS también por Klein y Duputel el 2018, y que ellos estudiaron
un desplazamiento cosísmico equivalente y más o menos esa es la zona en donde ocurrió. Luego el 2020 también ocurrió otro deslizamiento asísmico o un slow slip event y se condice con esta zona profunda. Entonces eso significa que de cierta forma estos modelos también nos están indicando en términos de esfuerzos que está ocurriendo en estas zonas donde tenemos eventos distintos a los sísmicos. Ya para terminar, también quería mencionar la utilidad de tener este tipo de resultados, y es que, como ya les mencioné anteriormente, nosotros podemos, en el modelo pudimos observar 3 asperezas, y si nosotros consideramos cada una de estas asperezas como, como un escenario, nosotros podemos indagar cuál sería, por ejemplo, la caída de esfuerzos, ya que sabemos que lo que estábamos estudiando es una tasa de deformación y una tasa de acumulación de esfuerzos. Entonces, si nosotros imponemos, dado la historia sísmica conocida, una cierta cantidad de años de acumulación, en este caso yo impuse 150 de forma un poco aleatoria, basada en los periodos de recurrencia que se han observado en los terremotos históricos. Y si nosotros esta tasa de acumulación la multiplicamos por la cantidad de años que esperamos que se va a acumular, podemos hacer modelos de caída de esfuerzos y sus modelos equivalentes de deslizamiento total. Y teniendo esta información, se pueden hacer ciertas leyes dinámicas para poder generar escenarios de ruptura, como por ejemplo aquí a la derecha yo les muestro el clásico de NODA 2021, en donde aquí ponen un ejemplo del típico caso en donde cómo se relaciona en una ruptura que los esfuerzos aumentan y después decaen, y esto tiene una relación con la cantidad de deslizamiento que ocurre. Entonces, con eso uno tiene lo que es la energía de deformación, que se representa con el área bajo la curva que está pintada de gris, y también tenemos la energía disipada, que es la que se libera en la ruptura. Entonces, para que una ruptura exista, tiene la energía disipada, la energía de deformación, perdón, tiene que sí o sí ser más grande que la energía disipada, o sea, la energía necesaria para que ocurra la fractura. Y esto, si uno lo descompone, por ejemplo, en una ley de fricción más sencilla, como con triángulos, digamos una ley de fricción lineal y muy simple, si uno lo descompone y, y descompone las energías relacionadas, podemos tener ciertas leyes como que la energía disponible tiene que ser sí o sí mayor a lo que ya dije, la energía de fractura. O sea, para que rompa nuestra falla, se tiene que superar el umbral, el límite del material. Entonces, con esto uno ya puede empezar a hacer supuestos, y con esos supuestos uno puede modelar movimientos fuertes, uno puede modelar deslizamientos dinámicos, y, y hay una gran gama de utilidad en tener el acoplamiento mecánico, ya que, como ya dije anteriormente, nos da la física de lo que está ocurriendo en nuestra zona de subducción. Así que ya para cerrar y concluir, como a modo de resumen, en este trabajo tenemos el primer mapa de acoplamiento mecánico en Chile. Ya existen algunos mapas de acoplamiento cinemático y ahora nosotros queremos proponer esta tasa de acumulación de esfuerzos para Chile. Con eso, como ya dije anteriormente, nos permite obtener escenarios de ruptura, y eso a la larga nos va a permitir hacer estudios de modelos dinámicos de ground motion, por ejemplo, y obviamente eso va a ser muy útil para todo lo que es estudio de amenaza sísmica. Y obviamente además el tener un modelo de los esfuerzos en nuestro contacto de placas es un gran avance para la comprensión de los mecanismos físicos que están ocurriendo en la zona de subducción, como lo que habíamos visto anteriormente, las zonas asísmicas o deslizamientos lentos. Muchas, bueno, aquí, aquí les muestro las referencias, lo voy a dejar un rato por si le quieren sacar un pantallazo de los papers que mencioné dentro de la presentación. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y por venir a ver esta charla. Ahora voy a responder las preguntas
que tengan. Muchas gracias. Continuando en esa misma diapositiva, Rodrigo Chi te hace una consulta sobre qué supuestos usás para estimar stress drop desde el total sleep y viceversa. Total sleep. No, aquí es mucho más sencillo en estos modelos porque recuerda que yo obtuve una tasa de acumulación de esfuerzos. Entonces, para el stress drop es tan sencillo, o sea, uno puede hacer algo más complejo, por supuesto, pero en este ejemplo que yo les muestro acá, fue tan sencillo como estimar una cantidad de años, que fueron 150 años, me parece, como un periodo de recurrencia bastante típico, y mi tasa es como kilopascales por año. Entonces, si yo multiplico esa cantidad de años, obtengo como mi stress drop. Y lo mismo para el total sleep. Como yo ya tenía un modelo que venía de la relación lineal, de la relación lineal entre estrés y deslizamiento, como yo con eso ya tengo mi backsleep, o sea, en el fondo es mi tasa de déficit de sleep, de deslizamiento, también es lo mismo, se multiplica por la cantidad de años y queda este modelo, que obviamente se puede hacer mucho más complejo, pero como punto de inicio lo estamos trabajando así. Bien, clarísimo. Y tenemos una pregunta más. Alex Villarroel Carrasco dice, hola, muy buena charla. ¿Podrías explicar un poquito el gráfico del Deep Direction? ¿Este trabajo podría Deep, ser replicable para Chile Central? ¿Solo vendría siendo necesario los datos de GNSS? deep Direction, supongo que se refería a esta imagen. A ver, ¿es esa Bueno, sí, imagen, no Alex? entendí muy bien eso, pero sí, o sea, de hecho yo Chile Central ya tengo modelos, pero con datos antiguos, con los datos que son pre-2010. Y sí, también tenemos modelos en donde uno puede observar, por ejemplo, el terremoto del 2010, justamente. De Maule. ¿Mm? Pero sí, o sea, teniendo datos de cualquier zona, podemos aplicarlo a cualquier parte de Chile, que es la idea, de hecho. Pregunta dice que no Y, entendió bien esos gráficos, si le podrías aclarar lo que ya, estás mostrando. voy a volver un poco para que se entienda que este problema está parametrizado de esta manera. En el fondo nosotros se podría decir que estamos estimando un vector de acumulación de esfuerzo, en donde este vector se descompone en las componentes dip de cada triangulito, strike y normal. ¿Ya? La dirección dip es en el fondo la dirección de caída, porque esto tiene una inclinación, y la strike es como la perpendicular, y bueno, y la normal que define el plano de falla. Entonces, estas soluciones que se ven aquí, cada columna indica justamente eso, indica la tasa de acumulación en cada una de estas direcciones. Y bueno, y abajo, veamos lo de arriba. Lo de arriba es la solución. Lo de abajo es la incertidumbre. Entonces, como siguiendo, se puede ver, yo creo que el dip es el más fácil de observar. El dip, cuando es positivo, estamos diciendo que la dirección de esfuerzo, ¿cómo puedo explicarlo que sea más claro? Digamos que el esfuerzo va, si la dirección, ay, no, me enredé entera en tratar de explicarlo fácil, De pero todas lo maneras, que, ahí creo que entendió lo que él preguntaba con lo que explicaste recién. Ahí puso ya, que bacán, bacán. perfecto que lo entendió. Ujú. Sí. Sí, lo que quería decir era que en el fondo acá, por ejemplo, se ve como bien demarcada diferencia entre lo positivo y lo negativo, y justamente se ve, es como una especie de límite que apareció en el modelo de la zona más sísmica, que en el fondo lo positivo indica que se está acumulando en la dirección de convergencia de placa, y lo negativo es como lo opuesto. Y acá el strike, bueno, el strike como es de norte a sur, es como más errático, digamos, pero la normal también tiene un poco este patrón. Y justamente donde está negativo es porque se está apretando. Eso indica. Y donde está positivo, no es que se esté abriendo porque estas son tasas, pero digamos que esa fuerza que aprieta se está como disminuyendo.
Bien, clarísimo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la próxima charla. Ahí veo que alguien más llegó.